contaré, señores, la historia más bonita de linda potranquita, con ojos soñadores. Era una potra muy singular, no conocía el amor, no conocía el dolor, no conocía el dolor, solo quería vivir por el palmar. Bravísimo, bienvenido. Pedro González Chávez vino a visitarnos a la casa Eiser Ya Producciones. Pedro es un gran amigo, un viejo amigo, que no es lo mismo que un amigo viejo. Sí, Él bueno, es muy joven todavía, pero nos conocemos hace muchos años. Y Pedro es un gran teólogo. Perdón, Pedro, porque sí, esto es por tuyo, favor, así la por gente no se favor, confunde. mira, Mari. Dios me guarde, eso sí, Esto es tuyo, brindemos Coca-Cola. Coca-Cola. Vinito mendocino. Coca-Cola es vida. Cheers, campeón. Y bueno, Pedro, acá estamos después de muchos años, porque es cierto que no nos vimos durante muchos años, Sí. pero nos reencontramos en la pandemia, charlando un poquito por Sí. WhatsApp, algunos Ajá. audios, y se había truncado un primer encuentro personal así, Sí. y lo logramos hoy. Sí. Hoy día 20, 22. 22 o 23, 22, ¿no? Hoy es 22 de 22 de diciembre 2022. del 2022, ya salimos campeones del mundo los argentinos. Pedro es Sí. colombiano, pero vive en Argentina ¿hace cuántos años? 12 años. 12 años. Estás argentinizado. Sí, más argentino que Macri. Eso seguro, seguro. Y sí, no es difícil. Ah, che. 12 años. 12 años sin vernos. Y pasaron muchas cosas. Nosotros nos conocimos en un ambiente teológico, Sí. universitario, académico, Ujú. estudiando hebreo bíblico. Sí. Y a los muchos años que nos reencontramos, vos me contaste algo que a mí me encantaría comenzar con eso, que es, me llamaste y me dijiste, Mari, yo soy Agnóstico. Ahí está, agnóstico. Vamos, gracias a Dios. un Gracias a Dios. agnóstico que no toma vino, que no tiene tatuajes tampoco. Y yo sigo siendo un católico, tu amigo católico que toma vino y que está tatuado. Y vas a fiestas. Y voy a fiestas. Y ves películas de la clasificación R. Ay, Dios nos guarde, amigo. Contame, Pedro, ¿cómo fue eso? ¿Cómo es que yo me encuentro con vos después de muchos años? Siendo vos un pastor, también contemos, fuiste pastor de una iglesia protestante, ¿verdad? Sí, sí, estuve muchos años trabajando en el ministerio y creyendo que hacía una obra interesante de servir a Dios. Ajá. Pero bueno, pasó y los cambios llegaron y bueno, algo pasó en mí y cambié. Pero estuviste en muchos países. Sí, estuve en Estados Unidos, México, Colombia y ahora Argentina. ¿Y dónde- Soy internacional. Sos ah. internacional. Y te formaste en Mari. muchos países. Sí, me formé. Me eduqué en Estados Unidos, un fundamento teológico interesante. Luego en Cali también con los bautistas y en Argentina en ICET, que fue la cereza y fue como lo mejor que me pasó fue haber encontrado esa otra cosa que no había encontrado. Como canta YouTube, still haven't found what I'm looking for. ¿Entiendes, no? Tenés un inglés hermosísimo. Sí, Porque viviste muchos años en Estados Unidos. Sí, aún no he encontrado lo que estoy buscando, pero creo que ya lo encontré. Qué bueno. Creo. Me vas a contar ahora de esas cosas, pero tenemos algo en común nosotros que nos gusta ir al grano de las cosas. Y Sí. hablamos sin miedo y nos vamos a preguntar y comentar cosas. Sí. Yo quiero saber, porque todo lo que habíamos hablado fue telefónicamente, y recién después del año 2012 o 2013 nos vemos la cara, hemos cambiado un poco, tendremos algunas canas más que antes Y seguro kilos no más teníamos, también. kilos también, pero seguimos siendo bellas personas. Yo quiero Sí. saber qué pasó para que vos me llegues a decir, Mari, vos me decís Mari, nadie más me dice Mari, todos me dicen Nano. Pero vos me seguís llamando así como, sí. como me pusiste cuando nos conocimos. Sí. ¿Cómo es eso de ser agnóstico después de ser pastor? Sos licenciado en teología, estudiaste antropología, psicología, un montón de cosas. Pero, ¿cómo es eso? Explícame. Y que además a mí me gusta mucho que ese amigo que era pastor ahora es un agnóstico. Disfruto mucho de charlar con vos. Yo creo que el proceso, todo cambio es un proceso, Marín. Los cambios no se dan de un día para otro.
los cambios son un camino que uno va recorriendo poco a poco y al final uno entra a puertas y a lugares que te hacen el clic, ¿entiendes? ¿No? El clic como que, wow, ahora entiendo y en ese tiempo comencé a leer cosas diferentes. Hay un meme que me gusta mucho, que las ovejas negras son las que leen. Y yo creo que cuando comencé a leer, todo cambió. Cambió mi vida, cambió la forma de ver, cambió la forma en que veía mi vida y la forma en que yo veía la vida y la forma en que yo veía los textos de la Biblia. Ajá. Y los textos sagrados y la forma en que yo veía los textos del cristianismo. Y eso me dio un giro para bien, no para mal. Claro, O sea, claro. yo digo a la gente, yo salí de la fe cristiana, pero no salí de Dios. Ujú. ¿Me explico? Sí, sí. Hasta ahí te explicas. Después Sí. voy a ingresar más porque, Ah, sí, dale. porque si Dios está, entonces no comprenderé tanto tu agnosticismo hasta ahora. Pero vamos a ir de a poco así la gente se quiere quedar y quiere permanecer hasta que vos cuentes más en profundidad. Me parece. Nosotros podemos contar que venimos de tradiciones teológicas muy diversas, ni mejores ni peores, son diversas, ¿no? Vos venís de Y una... opuestas quizás. A veces sí, a veces pueden ser opuestas. Vos venís de una teología bautista, ¿verdad? Protestante bautista, sí. Muy bien. Yo estudié y además tengo una comunidad católica. Estudié en una universidad católica de los salesianos. Después sí hice un máster en teología. Donde nos conocimos. No, Yo te conocí en el máster. no, yo ahí hice hebreo nada más. A los muchos años, Ah, ok. después estudié gracias a FIET, una Sí. institución académica protestante. Hice un máster con el seminario sudafricano de Sí, teología, conozco. pero a distancia, lo hice desde acá. Y si bien nosotros tenemos formaciones distintas, miramos la Biblia por lo que yo te escucho en la radio, porque Pedro tiene un programa de radio y después lo va a publicitar, así lo pueden seguir ahí, La Milla Extra. Tenemos miradas muy parecidas. Ahora, a mí me nace preguntarte, ¿qué no te habían permitido leer en ese mundo teológico que vos pertenecías, que sí pudiste leer cuando te ennegreciste como la oveja negra que decís? Yo creo que cuando comencé a leer otra mirada diferente a la única mirada, que habían más miradas, que habían más formas de ver los textos, que habían otras maneras de entender los textos, cuando había otros medios de que los textos hablaran diferentemente. Creo que fue cuando comencé a darme cuenta que había una mirada diferente en la arista de posibilidades. Yo había sido educado y enseñado en una sola forma de ver las cosas, pero cuando comencé a ver las cosas desde varios diferentes puntos y nunca pude encontrar el punto arquimédico, concluí que era mejor valorar las aristas, la cual a mí más me convenciera. Creo que fue Ajá. mi proceso de ver diferentes formas de cosmovisión cristiana y entender que yo tenía opciones a escoger. Sabes que no había conocido, sí que puedo conocer de medios, de las redes y eso, pero tener un amigo que ha sido pastor de una iglesia bautista y que dejó el pastorado. Debo reconocer que era un mal pastor, para arrancar bien. ¿Qué? Era un mal pastor, No para que me creo. dé credibilidad. No creo que haya sido mal pastor, pero sí me interesa, Pedro, preguntarte qué rostro de Dios te permitió la otra arista, esto que contaste último, que me Sí. interesa mucho, cuando saliste de esos esquemas que a vos te parecían que no, ¿qué rostro se te reveló en la escritura de Dios? Yo recuerdo... Hasta antes de confesarte Sí. agnóstico, ¿eh? Sí, yo tuve dos grandes conversiones. Una fue con un chico que no era cristiano. Y cuando supo que yo era cristiano, yo era amigo de su esposa. Yo le enseñaba a ella, a su hija le enseñaba piano y el tipo era muy inteligente. Y un día me puso en las manos un libro que él tenía sobre la otra mirada de la fe de Marcus Borg. Y Sí. cuando yo leí, ¿lo tienes tú? No, tengo de Marcus Borg. Mira, tengo acá escrito su nombre. Ahí está. Tengo varios de él. El corazón del cristianismo. Sí, ese me cambió. Librazo. Me cambió, pero de una forma pasiva. Como que dije yo, uy, esto es en español.
Uy, no. Hermosísimo. Y tengo otro, Hablando en Cristiano, También lo conozco. de la editorial PPC, de los Marianistas. Mariano, No sabías que tenía esto. no. Este libro, yo a Marcos le debo mi reconversión. Este libro le dio a mi fe un sentir más auténtico. No quiero decir que el anterior no era auténtico, pero un diferente sentido del cristianismo. Y este libro, aunque lo leí por primera vez en el 2006, lo miraba como de lejos, con distancia. Y después en el 2009 me llegó a las manos un libro de Brennan Manning. También. Y ese libro fue como el... Pará. No estaba preparado esto. Yo no sabía esto. No lo veo a él desde el 2012 o 13. Sí, 13. Y él creo que tampoco sabe lo que voy a decir. Mi tesis de maestría es sobre Brennan Manning. ¿En serio? ¡No! Y acá Ahora está sí creo las coincidencias de Dios. Todos los libros de Brennan Manning están ahí. Tienes Abba qué lindo, Child, fue el sí. que me cambió. Abba Sí, Child. pero tengo todo en español. Porque sí. una editorial protestante de Buenos Aires ha, como se dice, traducido toda la obra de Manning. Sí. Y bueno, Peniel, librería Peniel, ahí pueden conseguir los libros de Brennan Manning. Contame, ¿qué leíste primero? Y bueno, leí Un abrazo de Abba. Sí, Abba Child, sí. Y ese libro, ese libro, che, me emociona. Wow, tremendo. Este libro me lo dio un chico suizo que estaba en el seminario en Cali y vino unos cursos y él era liberal y teólogo liberal. Me miró caminando y se me acercó y me dijo, Dios me dijo que esto es para ti porque tú tienes el llamado de diferente. Y yo me quedé como, ¿qué? ¿What? Como, what the fuck? ¿Qué? Y ok. Y me dio el libro y fue el que rompió todas las cosas y renací. Mi amor por el texto. Cuando yo humanicé el texto, comencé a amar el texto. Cuando yo tenía el texto sagrado, era distante, lejos, frío, amargo, juzgante. Cuando el texto ahora yo lo leo y se humanizó en el agiógrafo, en el escritor, me comenzó a transformar y a hacer una metanoia diferente a la que estuve viviendo por muchos años. Chévere, ¿no? Tremenda. Sabes que fue el primer libro de Manning que leí y también a mí me abrió el corazón, me abrió la mente, me acerqué a la teología espiritual desde otro lugar, mucho más fresco para mi gusto de lector, para mi gusto de cristiano. Y me acuerdo que en ese libro aprendí esa frase que él repite después en toda su obra, que es: Dios te ama incondicionalmente, sí, así como eres y no como debería ser, porque sí, nadie es como debería ser. Sí. Y me ayudó mucho a revisar mis miserias, Pedro, esto. Y a reconocerme amado por Dios y amado por mí también en las miserias. A mí lo que Brennan Manning me tocó fue que yo crecí en el cristianismo de la apariencia. Y Brennan Manning me enseñó a quitarme la máscara del impostor. De ese impostor que cree que a través del hacer o del creer correctamente o del vivir diferente a los otros comparándose, va a hallar más gracia y favor y amor para con Dios. Tremendo, de verdad, ¿eh? Ay, lo tengo en la habitación. No me voy a parar para ir a buscarlo, pero dijiste la palabra impostor y tiene el libro que se llama El impostor que vive en mí. Sí, también. Es un tratado de psicología espiritual muy bueno, muy profundo. Creo que ese libro, El impostor, que también lo tengo, aún lo sigo leyendo. Esta semana pasada leí una parte que me tocó el corazón y que me volvió a motivar, a seguir en el proceso. Y es la parte donde dice que no importa mi performance, el amor que yo recibo no se mide en eso. Y creo que como cristianos clásicos, el performance, el hacer, el no tomar vino, el ser diferente, pero no tan diferente,
como que nos da puntos de más que no tenemos que tener necesidad de tener. Creo que eso ha sido, y bueno, y eso me llevó a muchas cosas de mi agnosticismo en el aspecto cristiano, porque aún sigo creyendo en Dios, pero no es de ese Dios que se revela en los textos sagrados, sino ese Dios que está revelado en los textos humanos. Qué bueno. ¿No sabes que Che, Brennan Manning, bueno, sí, sí, seguro falleció. que lo sabes, porque además lo cuenta en toda su obra, que tenía un problema con el alcoholismo él, Sí, y tiene una frase muy interesante ahí, que él dice, no solo que Dios me acepta, sino que yo le agrada estar conmigo. Y muchas veces en las iglesias, en muchas comunidades, no en todas, porque no vamos a generalizar, conocemos comunidades muy ricas, y de hecho yo pertenezco a una comunidad muy rica en espiritualidad, que es la familia marianista. Pero hay muchos reductos eclesiales donde no está esa consigna, que a Dios le agrada estar con el ser humano, que Dios no aborrece a la creación, que Dios no está enojado con nosotros. A mí me gustó de Manning, y también se lo robé, que es que a Dios se le cae la baba por nosotros. sí. Eso es muy, muy fuerte, porque él lo dice desde su enfermedad, desde su alcoholismo, y vos y yo lo podemos decir desde nuestras muchas miserias, nuestras muchas sombras y pecados, o nuestros tropiezos, que a Dios se le sigue cayendo la baba cada vez que nos mira. Yo creo que una de las cosas de Brennan Manning que a mí me ha cambiado es reconocer que soy un hombre vulnerable y que soy un hombre necesitado de la gracia, que soy un hombre lleno de falencias, lleno de errores y que es ahí en donde tiene sentido la gracia y el amor de Dios para nosotros. Es ahí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Sin pecado no hay gracia. Uh-huh. Y creo que esas fueron las cosas que a mí me hicieron un poco apartarme y ahora abrazar esta fe rara, porque es diferente, porque yo amo a Branning, amo a Marcos Bo, pero también Muy bien, está todo tequil. también tengo mis Messis. Pero es lindo, es lindo. Yo ahí tengo cosas del Islam, del judaísmo, del budismo, porque aprendí también, Pedro, que cuando buscamos una vida mística, el misticismo tiene que superar las barreras religiosas, porque el misticismo busca a Dios. Y a veces, sin querer, las barreras que ponen las comunidades lo que hacen es alejarnos de una vida mística, de encuentro con Dios. Y una vez le decía a un amigo que me preguntaba por qué había ido a la mezquita, ¿no? Fui a ver a un amigo musulmán, que es sheikh de una mezquita. Y le dije que me arrodillé a rezarle a Alá, como ellos le dicen a Dios. Bueno, Sí. los cristianos que hablan árabe también llaman Alá a Dios, a Sí, nuestro Alá Yahvé, significa Dios. significa Dios en árabe. Y le dije que sentí algo muy profundo porque estaba con otras personas que se arrodillan ante el misterio de Dios. Entonces, si a mí me llevas a una sinagoga, me arrodillo con mucha alabanza. Me llevas a la mezquita, me llevas a un templo Shaolin, o voy a mi comunidad cristiana marianista, y me produce lo mismo, porque lo que busco es encontrarme con ese misterio, que no solo lo encuentro en un templo, lo encuentro con vos acá en mi casa, lo encuentro con mi esposa, con mis amigos, lo encuentro dando clases, enseñando, lo encuentro con mis padres. La vida es mucho más templo de lo que creemos. Yo soy un agradecido total con la fe cristiana, pero la fe cristiana solamente me llevó hasta la puerta, pero nunca entré. Cuando comencé a estudiar el estoicismo, taoísmo, budismo, a leer los textos de la Biblia desde una mirada humana, de una mirada descristianizada, porque la Biblia no es cristiana, la Biblia es un texto hebreo, pero cristiana no es. Eh, comenzó mi entrar, mi entrar en ese cuarto que comencé a disfrutar más y como dice Buda en sus sutras, uh, entre yo más saco cosas de ese cuarto, más espacio tengo para vivir mejor. Y creo que estoy en el proceso de ir sacando cosas de ese cuarto
para que sea más espacioso y puedan entrar nuevas cosas diferentes y pueda yo sentirme más libre. Creo que Me gusta ese jeite, está bueno. Sí. Buen consejo ahí para Claro. los que estén escuchando. Viste que hay haters siempre en tu radio, en mi canal Sí. de YouTube, entonces sí voy a decir algo de lo que dijiste recién, porque alguno va a escribir. Pedro estaba haciendo referencia a la Biblia hebrea, lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, pero claramente que el Nuevo Testamento es un escrito cristiano, Sí. y bueno, en eso estamos de acuerdo. Hay una parte de la Biblia que es hebrea, que pertenece al pueblo hebreo, y el Nuevo Testamento, que es no. judeo-cristiano. Sí, puede ser. Judeo-cristiano. Judeo-cristiano, sí. Sí, Cristiano sí, no. sí. Judeo-cristiano. Sí. Y creo que cuando yo comencé, mi gran cambio nació cuando comencé a saber que Dios me hablaba de diferentes formas y maneras. Que Dios me hablaba y tocaba mi corazón leyendo el Tao Te Ching. Yo decía, pero ¿cómo es posible que yo sienta ese hambre de cambio espiritual leyendo algo que supuestamente no es lo políticamente correcto de la religión, ¿no?, cristiana? Me di cuenta de la profundidad de la profundidad de Dios, que hemos hecho un Dios muy, muy vasto, pero muy poco profundo. Y ahora yo abrazo mucho cosas que quizás para algunos sean anticristianas o anti-Dios. El estoicismo me está buscando una forma de darme cuenta de que el cristianismo está plasmado y lleno de pensamientos estoicos, ascetas, que son también tan espirituales como el mismo cristianismo moderno. Ajá. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Eso es chévere. Sabes que Manning, como buen franciscano que era, después dejó la vida, no dejó la vida franciscana, dejó, digamos, su vida de religioso, su vida de hombre con votos religiosos, se casó, después se divorció. Pero le gustaba mucho también leer de ciencia y siempre citaba a Blas Pascal, que tuvo una frase tremenda que decía, Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza y el hombre le devolvió el favor. Nos hicimos lo mismo, esto que decías vos, que en la Biblia hebrea es, para mí, de los peores pecados que menciona, la idolatría. Sí. Que hacemos de Dios uno muy igual a nosotros. Por eso el Dios que a veces hemos escuchado vos, yo y todas las personas a las que llegue este encuentro, a un Dios enojado, a un Dios señalador, a un Dios que se parece mucho a nuestras miserias, un Dios juez, un Dios que nos vomitaría, un Dios que nos mandaría al infierno, porque en el fondo a nosotros nos gusta esa idea de la condena, porque condenaríamos a muchas personas. Porque reflejan lo que somos. Claro. Yo, cuando comencé a descubrir esta otra mirada divina de un cristianismo, bueno, yo no soy cristiano, pero de una vida espiritual sin infierno, sin rapto cristiano, sin esa superioridad cristiana, sin el juicio, sin el juzgar, sin anti-homosexual, anti todo, comencé a encontrarme a mí mismo también. En cierta forma, yo aún sigo leyendo los textos sagrados de la Biblia, aún sigo amando Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, Primero Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos, Santiago, Judas y Apocalipsis, ¿no? Es un estudioso, licenciado en teología. Pero tenés un texto que sos medio fanático, que es Mateo 5:41, ¿verdad? La milla. A la milla extra, sí. Contá un poco de eso. Yo creo que la milla extra, el programa La Milla Extra en YouTube, La Milla Extra Argentina, 103.fm aquí en Buenos Aires, Gran Buenos Aires. Vamos a poner para que salga el gráfico. Nació porque la emisora estaba buscando contenido. Pero contenido no es ir a hablar. Contenido es hablar con un propósito. Y hablar con una visión en mente y con una misión en mente. Y cuando yo tuve la opción de ir a hacer la radio, le dije al chico, bueno, yo no sé qué decir, solo sé
que hay muchas cosas para aprender, que muchas cosas para crecer, y que si no crecemos en el conocimiento tanto de Dios como el conocimiento del hombre y de las ciencias que nos acompañan, el hombre no va a poder crecer y convertirse en ese mejor ser humano que todos queremos conseguir. Entonces, La Milla Extra nació en un programa que analiza libros y analiza canciones, y en las canciones está permeada la cultura de hoy día, y en los libros está permeado lo que es el pensar de hoy día. Y bueno, junté esas dos cosas, y yo creo que ha sido yo creo que no he crecido tanto en mi vida como en estos 41 programas donde tengo que estudiar y compartir una visión más amplia, por lo menos, de una canción o un libro. Eh, Libros tan profundos y tan llenos de... Mucha gente cristiana cree que solamente Dios habla en la Biblia, pero me di cuenta que Dios habla de muchas formas, muchas maneras y de muchos libros. Tal cual, tal Y, cual. y ahí el libro El Principito es un libro que la gente dice, ah, pero ahí yo siento Dios hablando cuando dice por lo menos la belleza del desierto es que uno puede encontrar en cualquier lugar un pozo para refrescarse. Yo a veces me siento así, en un desierto, y de pronto Dios o circunstancias son como un pozo donde yo puedo refrescarme y puedo volver a fortalecerme. Qué lindo. Te tiro un Tremendo. dato de Saint-Exupéry, el autor ¿Cristiano? del... No solo eso, Ah, no sé mucho de él. estudió en Francia en un colegio marianista. Ah, ok. Sí. No hizo todo el colegio marianista ahí, pero hizo algunos pasitos en el colegio marianista. Chévere. De La Milla Extra a Acer ya Producciones, pero vamos a leer el versículo ese porque es muy interesante. Y además porque habla mucho de vos, de lo que yo conocí en ese pastor y lo que después me encontré telefónicamente y ahora por primera vez personalmente desde hace muchos años, que es que vos seguís siendo eso que menciona este texto de Mateo. Leo un poquito antes hasta llegar al 41. Dice, ustedes oyeron que se dijo ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo que no se opongan a quien les hace el mal, al contrario, cualquiera que te dé una bofetada en la mejilla derecha, presentale también la otra. Al que quiera llevarte juicio para quitarte la túnica, déjale también el manto. Ahora viene el versículo que Pedro nos menciona y por el cual su programa de radio lleva ese nombre. Dice, y si alguien te obliga a caminar 1000 pasos, en la versión que él utilizó dice una milla, camina 2000 con él, o sea, una milla extra. Bueno, después sigue, dice, ustedes que oyeron que se dijo, ama a tu prójimo, odia a tu enemigo, pero yo les digo, amen a sus enemigos, recen por quienes los persiguen y eso. Bueno, de ahí viene el nombre de la Milla Verde que acaba de aparecer para que vayan a la radio. Algún día iremos a visitarlo también, Sí, a encontrarnos ahí en tu sí, espacio. estás invitadísimo. ¿Cómo nació ese proyecto? ¿Cómo fue? ¿Quién te dio el espacio para poder hacer tu programa? Yo tenía una chica que hacía ahí la parte de noticieros, Ajá. y me conocía por una cuestión laboral. Y ella me decía, Pedro, tú tienes que ir a la radio. Y yo, no, olvídate, ¿qué radio? Yo, no, nada. Y después de un tiempo, Pedro, tienes que ir a la radio. Y yo, no me interesa. Bueno, el ser humano tiene algo raro, que él le dice no a cosas que no conoce. Y bueno, un día me dijo, bueno, hable con el director, y yo fui a hablar con él, y me invitó él me dijo, Pedro, muchos dicen cosas, pero tú tienes cosas que decir. Y, y eso me quedó. Y yo, ok. Y comencé a buscar formas de cómo comunicar un mensaje transformador, desafiante, un mensaje eh, fresco, auténtico, un mensaje digerible, sin, sin títulos ni sin formatos clásicos de lo que conocemos. Y bueno, fue esa experiencia, y hicimos el primer piloto y le gustó. Un año ya ha sido. Él me dijo a mí una vez, nuestro director, Ariel Lobos, que es mi director del programa, él nos dijo, Pedro, no te olvides que la radio hay poder, pero hay más poder en lo que decimos. Y quiero usar ese poder para transformación social, Mari.
es el poder de la radio, de poder llegar a las casas de las personas, pero sobre todo llegar a la vida de las personas. Y hay una frase muy chévere que yo siempre digo que es la cabeza, che. Tu cabeza y tu corazón. Si no hay transformación de cabeza y corazón, no existe un cambio drástico en nuestra vida, no existe un cambio profundo y veraz. Si no cambia tu corazón y si no cambia tu cabeza. Claro. La religión cambia el corazón, pero no la cabeza. Ujú. La ciencia cambia la cabeza con el corazón. Pero la milla extra cambia las dos cosas, corazón y cabeza. ¿Qué es la vida mística que Que la vida hablábamos mística, antes? que es eso, esa cambia vida las de... dos cosas. Mira, yo he sentido, cuando estoy en la milla, yo he sentido cosas de que Dios está presente ahí. Es algo raro, es saber que lo que yo digo, soy un instrumento, como dice Nietzsche, soy solamente un puente, yo soy un puente. La dicha de ser puente, comunicar. Claro. Ese es lo mejor de comunicar en la radio, ¿por qué sistema comunicar? Me animo a preguntarte entonces, por esto último que decís, ¿qué encuentro ves entre el Pedro Pastor y el Pedro Milla Extra? Porque quien te escucha del otro lado hasta podría no saber si seguís siendo un pastor o si sos tan agnóstico como decís serlo. ¿Qué hay de similitud en ese ministerio que llevaste muchos años de pastor y lo que haces ahora, que es un ministerio también, que es, me animaría a decir, predicar sobre la vida desde la Milla Extra? Yo creo que solo cambié la dirección, pero la esencia siguió siendo igual. Cuando la dirección cambia, uno cambia. Cuando el foco cambia, te transforma. Cuando el objetivo es diferente, yo me moldeo. Cuando la meta está clara, yo me acomodo y voy haciendo las cosas para poder llegar. Creo que eso es la transformación de la milla. De creer en un Dios, como dice el libro de Hechos, que está ahí presente. En Él estamos, en Él somos y en Él vivimos. Y creo que lo siento en ese momento. Y obviamente en Él estamos y somos. Hay muchas cosas que nos pueden enriquecer. Muchos textos. Yo siempre invito a la gente a leer. No leer es peligroso. Te obliga a creer en lo que otros te digan. Tal cual. Y ese es el lema nuestro de la milla. No leer es peligroso, tienes que leer. Claro. Pero leer de todo. Sí. Y te vas a dar cuenta que hay muchas aristas de este cubo mágico, que es la vida, que es Dios, que es lo místico, lo espiritual. Yo creo que yo ahora soy un hombre más en contacto con mi humanidad. Por eso me hago más espiritual. Porque no hay nada tan espiritual como el ser humano. Creo que también lo toca Brennan Manning diciendo eso. Sí, claro. Ser humano es lo que te hace. La verdadera espiritualidad es convertirse cada vez más en un mejor ser humano. Claro. Por eso también calza mucho tu agnosticismo con esa parte del cristianismo que es el Dios encarnado. Y por eso me imagino te habrás encontrado muy bien con Brennan Manning, porque hace teología espiritual desde ahí, desde la gran fuerza que es ser un humano. Pedro, me adelanto a preguntas que pueden aparecer. Si bien habíamos quedado que yo no te iba a entrevistar, que esto era un encuentro, pero me sienta bien preguntarte cosas, aprendo mucho de vos y tengo todavía esto de que como tenés algunos años más que yo, me gusta mirarte así y aprender de los pasos que vos ya diste y que yo todavía no di. Pero bueno, después podemos abrir más si querés el diálogo. A mí me gusta preguntarte, porque además pienso en algo que podría decir las personas que escuchen esto. Vos hablas de agnosticismo, pero hablas mucho de Dios. Y hablas de un Dios presente. En términos de la Biblia podríamos decir de Shekinah, el Dios que se hace presencia sagrada entre nosotros. Y a mí me llama mucho la atención como hombre creyente, como teólogo también, escuchar yo esto te lo había dicho por teléfono y lo digo ahora públicamente.
Y escuchar a un hombre que se autopercibe, ahora que estamos en ese mundo de la Sí. autopercepción, como agnóstico, pero que habla bellísimamente acerca del Dios presencia. ¿Cómo carajo es eso? Porque hay muchas personas del otro lado que profesan un agnosticismo, algún ateo tal vez nos escuche, pero hay muchas personas creyentes de distintas religiones que se van a preguntar cómo es ese agnosticismo de Pedro González Chávez que menciona a Dios y que en lo que está explicando parece ser que conoce mucho de Dios, siendo que un agnóstico tiene o presenta esa imposibilidad de conocer algo de Dios, quiere conocerlo, pero se siente imposibilitado. Ahora yo te escucho a vos y me encuentro con mi amigo el creyente, no sé si pastor, no sé qué, no quiero ninguna etiqueta ahí, o sí, sí, te voy a poner una, el místico, mi amigo místico, que busca y encuentra a Dios. Entonces, yo sigo pensando, no sé cuán agnóstico es mi amigo Pedro. Lo que pasa es que una de nuestras falencias muy comunes en los seres humanos es nuestra eh, falta de etimologías. Agnosticismo no es ser ateo. Claro, tal cual. Agnosticismo no es negar a Dios. Agnosticismo es no estar seguro. Pero no estar seguro no significa no creer, significa dudar, y lo que puedo asegurar es aquello que me puedo yo aferrar. Recuerdo una frase de René Descartes que dice: daría todo lo que sé por la mitad de lo que ignoro. Y creo que el agnosticismo para mí fue eso, comenzar a abrazar lo que ignoraba y dejar todo lo que sabía. Y fue cuando comencé a entender que hay una forma de ver a Dios sin estar seguro, por lo menos aferrarnos, arriesgarnos a creer que es mi honestidad, creyendo en que eso es la forma correcta para yo verlo. Cuando yo digo que soy cristiano es porque no abrazo muchas cosas que ese Dios que ahora estoy viendo diferente no machan o no convergen en mi concepto de deidad. Entonces, pues aparte, creo que el cristianismo es más una estructura socio-religiosa, y creo que dice el texto sagrado que a libertad fuimos llamados. Yo practico eso. Y, y también como decía eh, el Tao Te Ching, Lao Tse, algo que me tocó en mi vida es que él dice que el cielo y la tierra son eternos, ya que no hacen de sí mismos la razón de su existencia. Wow. Y creo que cuando hacemos de nosotros mismos, cuando hacemos de la religión la razón de la existencia nuestra, perdemos esa gran ventaja o privilegio de abrazar ese Dios que está allá, ese Dios que trasciende una Biblia, que trasciende unos textos, que trasciende un mundo creado, que trasciende una vida. Eh, Dios no puede ser contenido en un libro, y yo me aferro a ese agnosticismo, decir, es un no conocer de un desconocido para mí que estoy conociendo. A mí me gustaba nomenclar tu agnosticismo en, en lo que se llama la teología apofática, que es la teología del asombro que te deja en silencio. Eh, Hay una teología que es inefable, o sea que no llego a poner las palabras para describir ese misterio experiencial de Dios en la oración, en el amor con otros, pero hay otra de grandes místicos de la antigüedad y que hoy también hay personas que logran eso, que es la teología apofática o la mística, lo que llamamos nosotros la mística, es eso de misterio apofático. No es que no me alcanzan las palabras, sino que no hay palabras, me arrodillo entonces. Como cuando uno toma en brazos a un bebé o lo ve durmiendo, que no hay nada para decir de esa belleza, de esa hermosura. Entonces lo que uno hace es una alabanza a ese ser humano que lo ve con ternura, que es que uno pone ahí un montón de carga del bien supremo. Entonces cuando yo escucho esto que vos me mencionas de tu agnosticismo, me hace recordar
a ese tipo de experiencia sagrada que es la apofasia. No puedo decir nada. Hasta, ¿sabes qué pasa con eso? Que uno llora, que uno entra en un estado de llanto frente a un misterio inenarrable. No puedo decir nada. Yo recuerdo un texto de Paul Ricoeur que decía, a veces las palabras que usamos para definir algo no son suficientes. Quizás el silencio sería la mejor forma de escribirlo. Y yo creo que en mi vida, cuando me paro frente a la grandeza de Dios, es solamente quedarme, lo que llama Octavio Paz, llama esto el olvidado asombro de sentirnos vivos delante de Dios. Y ahora wow, es un asombro que no me lleva a una iglesia, que no me lleva a un ritual, sino que me lleva a mí mismo, a darme cuenta que yo soy imagen de Dios, que Dios está plasmado en mí porque soy su imagen, según el texto sagrado, ¿no? Somos imagen de Él. Entonces he comenzado a descubrir a Dios que se mueve y que está presente en mi pensamiento, en mi forma, en que yo estructuro el conocimiento, en la forma en que yo estructuro lo que entiendo, lo que veo, lo que leo. Y algo que ha sido para mí especial de esta transformación de pasar de cristiano, de mal cristiano, obviamente era un mal cristiano pésimo, terrible, a un agnóstico también malo, novato, pollo, cachorro, es que comencé a sentir no que Dios me hablaba, sino que comencé a sentir que yo estaba escuchando. El oyente de la palabra. Sí. A mí me gusta mucho eso que decís, porque también creo que tiene algo de dual la búsqueda esta, porque a nosotros se nos presenta un silencio asombroso, no podemos decir nada. Pero a la vez, y juego un poquito ahí con tu otro costado de músico, de poeta, a la vez sí tenemos la necesidad de ir a la palabra. Por eso también el cristianismo sigue ayudándonos a los dos, porque el cristianismo nos propone un Dios que se hace palabra. Y si bien en nuestras búsquedas místicas quedamos asombrados y en silencio, sentimos una necesidad de comunicarlo en palabra, en música, en texto, en un montón de manifestaciones artísticas. Lo pienso para el deporte, ahora que salimos campeones, ¿no? Y miramos a Messi y nos deja con la boca abierta, o al Dibu, o cualquier jugador que uno tenga fanatismo. Pero a la vez necesitamos comunicarlo, necesitamos contarle a otro, necesitamos llevarlo a que vea ese misterio que estamos experimentando. Y con el misterio de Dios creo que tiene eso de parecido con el fanatismo en el deporte. Quedo asombrado, quedo en silencio porque no puedo explicarlo, pero a la vez necesito llevarlo a la metáfora para poder comunicar algo de lo que experimenté en algún instante de mi vida. No queda nunca en silencio, porque el ser humano sigue siendo palabra puente, con esto que dijiste antes. Quien se comunicó con el misterio hace puente, pero no solo para sí mismo, lo lleva a la metáfora y construye un relato. El relato al final es puente para que otro pueda llegar a experimentar el misterio. Cuando nosotros llamamos a Messi Dios o Mesías, tiene un relato fascinante para mí que tiene que ver con la teología. El relato me lleva a experimentar, o si se lo cuento a alguien, llevo a que ese experimente un asombro sin igual cuando veo al pibe este haciendo lo que hace con una pelota que no existe, es de otro planeta, de otro planeta. Bueno, me lleva a pensar eso, que sea agnosticismo, sea una fe, sea un misticismo, hay silencio, pero que inmediatamente se hace palabra, porque lo quiero comunicar. Esto me hizo feliz, como el amor, ¿no? Lo cuento, necesito contarlo, no me lo puedo guardar eso. Bueno, ¿cómo vivís esta nueva etapa del Pedro místico, que además comunicás, tenés un programa de radio, yo te escucho y seguís comunicando, no te quedás en silencio? De hecho, hablas mucho en el programa y hablas muy bien. A mí
me llama mucho la atención que en el texto de la Biblia los geógrafos definen a Dios como el verbo, ¿no? El verbo, y el verbo se hizo carne. Juan 1, Sí, sí. 14. Y el verbo y la palabra, el logos, habitó entre nosotros. Y yo creo que la milla extra es una invitación a que ese logos, esa palabra, habite en nosotros. Eh, Creo que la comunicación que yo más he querido poner en afuera es que la forma en que los hebreos y los orientales, Buda en un sutra dice que los sutras son verdades para que tú reflexiones y cambien tu vida. Y a veces creo que esa es la intención de la palabra. La palabra es transformación. Cuando la palabra no hay poder de cambio, no es palabra, es solo sonido, ruido. Y yo creo que cuando nosotros escuchamos palabras, reflexionamos, debemos hacerlas propias, hacerlas personales y comenzar a hacer un cambio de nuestro corazón, la famosa metanoia, La conversión. la conversión. Y creo que es algo que la milla extra quiere enfatizar, de que no es leer, entender y aplicar. Como le explico a mucha gente, es rumiar. Es rumiar. Es rumiar. Cuando andamos a rumiar, entonces esa palabra se hará carne en nosotros, esa palabra eh, habitará en nosotros, y cuando algo habita es porque se convierte en es. Yo es, ya la palabra es en mí. No está en mí, pero es en mí. Es diferente a estar que ser en mí. Y creo que ha sido ese gran desafío de leer. eh, Creo que el cristianismo pecó en dejar el oriente afuera. Y también creo que el cristianismo es, tiene mucho de aristotélico y platónico, que eso creo que mató esa posibilidad de que fuera una fe mucho más abrazante y mucho más eh, pragmática en el aspecto de no es lo que yo digo, es como yo vivo. Y creo que Me gusta eso. Hay que devolverle al cristianismo su alma hebrea. Su alma sí, hebrea de Jesús. el cristianismo tiene mucho de griego. Claro, tal cual. Eh, 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 Creo que leí que decía que el cristianismo realmente es un platonismo religioso. Wow. Y como decía Nietzsche en la tragedia, creo que los valores hebreos, los valores griegos, fueron distorsionados cuando comenzó a vivir y a funcionar el valor judeocristiano separado y aislado de otros valores. Creo que eso fue un punto ahí que quedó faltando en la concepción, la teología propia del concepto cristiano. Sí, cuando aparece la doctrina emparejada al poder, Sí, ahí la cagamos. sí. Hacemos cosas que destruyen al ser El humano. dualismo platónico, eh, creo que creo que la palabra sincretismo, que está tan mal, con mala fama, peyorativa, sincretismo, creo que nos hace falta un sincretismo religioso que invite a ese agnosticismo que yo creo, a convertirlo en una forma no de creer, pero de una forma de vivir. Y yo estoy en ese proceso, Ari. Creo que cristianismo real, auténtico, no es lo que crees. Cristianismo real, auténtico, es lo que vivimos. Si tú no lo vives, realmente no lo crees. Ahora, tú puedes creer que lo crees, pero... Claro, claro. Pedro, hace poco estuvimos publicando en Acer ya unas reflexiones acerca del después de la muerte. Me gustaría preguntarte cómo seguís rumiando eso que vendrá misterioso. De hecho, anoche publicamos el de Sí. la muerte última no es lo que parece,
sé que lo escuchaste porque dejaste un comentario ahí. ¿Cómo pensás el momento de la muerte y lo que vendrá después de la muerte? Si es que para vos, después de la muerte vendrá algo. Nietzsche, en Zaratustra, dice, eh, cuando termina la vida, comienza el reino de Dios. O sea, pone dos cosas, dos espectros totalmente diferentes. Cuando la vida es, la muerte no está. Y cuando la muerte esté, la vida ya no será. Yo, Epicteto escribió algo que decía, eh, todos enfrentaremos a la muerte, es nuestro compañero de cada jornada. Acostúmbrate a que sea parte de ti. Él no da la respuesta qué pasa después. Él nos dice que va a pasar y que solamente hoy es el momento. Epicteto, en el primer siglo, dice en su manual de vida, dice, solo tienes el hoy para vivir. Y yo creo que la verdadera muerte es cuando dejamos de vivir aún en vida. Ajá. Hay muchas muertes. Como dice Buda en su sutra, hay gente que vive durmiendo como si estuviera muerta. Y somos una generación hoy día dormida, tan dormida que estamos muertos en vida. Yo no pienso mucho en la muerte, Mari. Yo pienso mucho en la vida. Como decía Schopenhauer, yo vivo de tal forma que estoy listo para morir. ¿Qué va a pasar después? No sé. No sé y tampoco me interesa. Claro, claro. Mi padre falleció el año pasado y yo tengo la esperanza de volver a verlo. ¿Cómo? No sé. ¿Dónde? No sé. ¿De qué forma? No tengo idea. Solo sé, alguien me escribió un comentario en Facebook que yo dije algo y me dijo, Pedro, tú que sabes todo, obviamente un hater, ¿qué es estar muerto? Entonces yo le contesté, estar muerto es todo lo contrario a vivir. Yo no sé qué es morir, pero sí sé qué es vivir. Y estoy interesado en vivir hoy, ahora. Yo lo tengo hoy. Mañana no sé. Cuando vivamos de una forma en que estemos listos para morir e irnos sin remordimientos, es porque estamos viviendo correctamente. Como decía Buda, vive correctamente, pero correctamente no es ser religioso, correctamente no es tener la verdad absoluta, correctamente no es creer lo correcto, correctamente no es ir al lugar correcto o sentir lo correcto o pensar correcto. Correctamente, decía Buda, es tener cuidado con los venenos que él nombraba, eh, el egoísmo, la ignorancia, el apego a lo material, la ira y la envidia. Y cuando tú vivas de esa forma, si mueres hoy, no pasa nada porque viviste correctamente. Y creo que la invitación agnóstica de mi parte, que es, yo quiero vivir de una manera que cuando la muerte venga, le diga yo, no hay problema, no tengo nada de que arrepentirme. Creo que es lo que yo estoy aprendiendo, que me da una visión diferente al texto. Eh, Me alegra mucho tu Raro, ¿no? aprendizaje. No, de hecho estamos en la misma línea. Muerto es el que no ama y resucitado es el que aprendió a amar. Sabes que sin darnos cuenta hemos llegado a 54 minutos, más o menos una hora de programa tenemos Sí, acá. Y espero que sea el primero de varios programas. Y yo así, también. sin pensarlos tanto, sin pensar los temas. Me gusta que hayas venido,
me gusta que nos hayamos encontrado después de tantos años, casi 10 años sin vernos, y tenemos la misma frescura en el diálogo que en ese momento que compartíamos un espacio más académico, pero también salíamos a tomar alguna cosita y cantar. Te agradezco por haber venido a nuestra casa Eiser ya, por animarte a venir de un viaje largo, porque hiciste un viaje de 2 horas para llegar acá. Casi 3. Casi 3 horas de viaje, y estás acá con tu cansancio, estuviste trabajando todo el día. Del otro lado de la cámara está Natalia, así que también agradecemos a Nati por haber preparado todo el set, las luces. Esto lleva mucho tiempo, ¿viste? Sí. Desde que llegaste había algunas cosas preparadas, pero las luces, la cámara, los micrófonos, todo eso lleva tiempo, y editar después esto llevará otro tiempo más. A no ser que hagas 2 versiones, la full DVD y la versión está buena la versión casera. La versión Bebo. Ahí está. Bueno, te agradecemos por venir a nuestra casa, por animarte a responder, y ojalá pronto volvamos a charlar de estos temas que ayudan a las personas que nos escuchan, nos ayudan primeramente a nosotros a seguir buscando juntos ese gran misterio que podemos llamar Dios, que podemos llamar energía, que llamamos vida, que llamamos como le queramos llamar, pero que haciéndolo con otros se hace mucho más rica esa expedición y esa aventura. Así que gracias por venir. No, a ti, Mari. Brindemos con tu Coca-Cola. Es mi amigo, Coca-Cola Company. Lo mejor. Esto es Eiser Ya Producciones. Gracias por llegar hasta el final. Hasta la próxima.